Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y tendremos un ministro de Justicia nuevo. De fuentes confiables, la redacción de Extra recibió la confirmación de que el señor Hato ha pasado todas las evaluaciones correspondientes para optar por el cargo de ministro, y todo indica que será juramentado mañana viernes 18 de marzo. El señor Hato en el pasado trabajaba en el bufete de Juliana Bonaparte y actualmente se desempeña como abogado jefe en el Servicio de Inmigración. El trabajo que le espera el futuro ministro de Justicia no es fácil, ya que debe traer tranquilidad y dedicar el tiempo necesario para atender todos los retos que el ministerio está confrontando actualmente. Le deseamos el mejor de los éxitos. Como ya sabemos, el fin de semana pasado ocurrieron una serie de accidentes de tránsito con resultados fatales. Uno de ellos es el ocurrido en New Haven, en donde falleció una dama de los 4 ocupantes de uno de los 2 vehículos involucrados. Extra recibió información importante que prueba que el exceso de velocidad pudo ser la principal causa del accidente, ya que se cuenta con imágenes de diferentes cámaras de seguridad en la zona y con declaraciones de testigos que presenciaron el accidente, indican que con la velocidad que venía el vehículo era imposible poder pararse en el semáforo. Esto sería motivo por el cual el chofer puede ser detenido por conducir de una manera irresponsable. El vocero policial indicó que esperan concluir las investigaciones para tomar acción. El sindicato de los docentes, en voz de su presidenta, señora Marbella, cuestionó que el gobierno hiciera un recorte del 12.5% a los trabajadores de la educación, indicando que de por sí son mal pagados y han sufrido bastante durante la pandemia. A su vez, mostró su indignación ya que solo tuvieron 30 minutos para explicarle al Parlamento la situación que están atravesando. Para el sindicato, esto es muestra de que el órgano más alto de un país no tiene ni idea del deterioro y lo importante que es la educación. La señora Marbella terminó diciendo que requieren que el Parlamento llame a una reunión pública y se tomen decisiones que de verdad sean prioridad, porque ha sido ya suficiente más de 15 años de solo promesas y es tiempo de que se les otorgue el valor que la educación y los docentes se merecen. Y ahora nuestras noticias internacionales. La irrupción de la variante Omicron ha llevado al gobierno de Hong Kong a imponer crecientes restricciones para frenar los contagios. La ciudad ya había prohibido las reuniones de más de 2 personas y se ordenó el cierre nocturno de bares y restaurantes, además del uso obligatorio de mascarillas, incluso al aire libre. A partir del jueves, las playas también deberán permanecer cerradas. Por supuesto que se siente mal. La gente solo viene aquí para hacer ejercicio, no para hacer nada malo. Si incluso nadar o hacer ejercicio están prohibidos, creo que el gobierno está sobrepasando los límites. Si todos los espacios públicos están cerrados, no sé a dónde puede ir la gente. Hong Kong es un lugar pequeño. Pueden tener más personas patrullando, pero cerrarlo por completo no es bueno. El gobierno ha sido criticado por la falta de claridad en el manejo de la 5ª ola de coronavirus, que ha provocado cerca de 1 millón de casos y 4.600 muertes en menos de 3 meses. Ese aumento exponencial se dio a pesar de que Hong Kong mantiene restricciones fronterizas desde el inicio de la pandemia y aplica duras medidas de distanciamiento social. La jefa del gobierno, Carrie Lam, dijo el jueves que analiza aliviar algunas de las restricciones debido a la pérdida de tolerancia de la población, aunque no presentó un plan para sacar a la ciudad de la crisis sanitaria. Shenzhen y el país operan de manera diferente a nosotros. Las leyes de China continental son diferentes de las leyes de Hong Kong. Pueden cerrar donde quieran, pero creo que Hong Kong debería ser una sociedad libre y diversa. No deberían prohibir las cosas cuando quieran. El pánico causado por los mensajes confusos y las nuevas restricciones provocó en febrero un éxodo de 65.400 personas, locales y extranjeras. Hong Kong pasó los 2 primeros años de la pandemia con un bajo nivel de contagios, apegada a la estrategia china de cero COVID.